Buenas noches, familia. Qué gusto tenerlos a todos por acá en otra charla que estaremos hablando sobre Evangelio y discapacidad. Y esta noche tenemos una hermana de invitada desde Costa Rica que nos va a hablar sobre el ministerio para personas con sordera, ¿verdad? Así que vamos a darle la bienvenida a Lisa. Compartan este en vivo con otras personas. Les vamos a hablar cómo empezar un ministerio sobre la discapacidad en su iglesia. Vamos a dar testimonio de la obra del Señor, de su poder, de su gracia en medio de su pueblo. Así que vamos a empezar y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en la cajita de preguntas que está ahí en sus pantallas. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Alisa Solano desde Rica. Nos acompaña hoy. Ya les mandé el video. ¡Yeah! ¿Cómo estás, Alisa? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Todo bien. Súper bien, Súper. gracias a Dios. Sí, ¿Vos cómo estás? bien, bien, gracias al Señor. Muy emocionada de tenerte hoy porque hoy vamos a hablar cosas muy buenas, vamos a testificar, vamos a edificar, vamos a animar, ¿verdad? A la iglesia eh, sobre la discapacidad y hoy nos vamos a concentrar en un grupo específico de hermanos, ¿verdad? Que son aquellas personas que viven con sordera, que no escuchan, tienen una discapacidad auditiva. Algunos de ellos les gusta que le llamen sordos, Sí. ¿verdad? Entonces, pues vamos conociendo individualmente, hay personas que le gustan que le diga persona con una discapacidad auditiva, a otros le gustan que le digan una persona sorda, a otros le gustan que le digan una persona con sordera. Eso es una cosa muy individual de la persona, Ujú. por eso es importante conocer y preguntarle cómo te gusta que hablemos de tu discapacidad, de tu diagnóstico en específico, porque cada uno de nosotros nos gusta de una manera, ¿verdad? Así que Correcto. hoy nos vamos a concentrar en esta población en específico y hoy quiero que conozcan un poco a Lisa, lo que ella hace en su iglesia allá en Costa Rica. Así que, hermana, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos cómo comenzó. ¿Quién te dijo sobre aprender el lenguaje de señas, que en Costa Rica es el lesco? ¿Cómo, cómo Dios puso en tu corazón servirle de esta manera? Ok, súper. Bueno, yo soy Alisa Solano, como dijiste, soy de acá, de Costa Rica, soy de Heredia. Por la gracia de Dios, Él me adoptó hace algunos años y me hizo su hija. Y, y en ese momento, algo muy interesante es que justo yo estaba en un campamento para personas sordas, imagínense. Entonces fue algo muy hermoso y el Señor, desde que estaba, bueno, más o menos como cuando tenía 13 años, fue la primera vez que tuve interacción que yo recuerdo, ¿verdad?, con personas sordas. Entonces, la situación fue que nos invitaron a una iglesia, nosotros fuimos con mi familia y resulta que ahí en esa iglesia había un ministerio para personas sordas. Y para nuestra sorpresa, el pastor para este ministerio es una persona sorda, su esposa es oyente. Entonces, desde ahí para mí fue como muy impactante esto de las personas sordas y de la lengua de señas y así, ¿verdad? Y entonces el Señor desde ahí empezó como a avivar mi corazón, porque no me gusta decirle como una carga, porque se escucha como algo pesado y tal vez Mm, negativo, sino como una pasión y un amor, ¿verdad? O sea, quiero conocer, quiero más, quiero aprender y así. Entonces empecé a aprender lengua de señas. Después por ahí el Señor puso en mi corazón como, bueno, creo que quiero estudiar esto, quiero prepararme en educación especial, todo el asunto, ¿verdad? Eh, entonces, dentro de la misma congregación, impartían cursos, entonces empecé ahí. Al principio me iba como malillo, ¿verdad? En esto,
Pero no, al final, digamos, el Señor me permitió empezar a hacer amigos y eso fue lo más importante, hacerme amiga de personas sordas y eso, o sea, eso cambió mi vida, ¿verdad? Ujú. Hasta la fecha. Entonces, desde ahí empezó ese amor eh, y esa, o sea, el Señor empezó a abrir mis ojos a una necesidad, ¿verdad? Ujú. Esto está aquí y, por ejemplo, aquí en Costa Rica, bueno, el último censo, el último dato que tenemos es del 2013, ¿verdad? Pero para el 2013, imagínate que pues habían 70.000 personas sordas en Costa Rica, que somos un país pequeñito. Wow. Entonces, imaginémonos en el resto del mundo, ¿verdad? Pero el Señor entonces Ujú. empezó como a darme visibilidad de esas cosas. Y por ahí empecé, ¿verdad? Tengo que hacer algo ante esto que el Señor y pues ya puso ante mis ojos y o sea, por pura bondad de Dios, había un ministerio establecido en esa iglesia y, y me empezó el Señor a enseñar, los líderes me empezaron en cierta forma, como te decía, a entrenar, ¿verdad? A conocer cómo involucrarme con las personas sordas, sobre su cultura, porque realmente es una comunidad. A Ujú. veces pensamos como que, di no, son ahí, di personas con una condición, pero ellos son una comunidad y como comunidad tienen cultura, tienen necesidades diferentes a otra comunidad, tienen su propia lengua, tienen sus preferencias, muchas cosas, ¿verdad? Y yo venía tal vez con este chip de ellos tienen que calzar con nosotros, ¿verdad? Ujú. Y nosotros adaptarnos a ellos, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, sí, por ahí empecé a aprender y aquí sigo aprendiendo sobre todo esto. Hay tres cositas que nos mencionas, Alisa. Es uno, esa iglesia donde serviste por muchos años tenía un pastor sordo. So, en el liderazgo ya había una persona con una discapacidad eh, sirviendo a la iglesia con los dones que Dios le había dado, porque sabemos que una vez que somos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz, nuestra discapacidad es algo más, no es lo que nos define y por Ujú, ende, a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, ujú, somos dotados de dones espirituales para la iglesia y de talentos. Otra cosa que mencionas es cómo la iglesia capacita a sus miembros, ¿verdad? Y eso es maravilloso, a esos que estamos llamados a ser capacitados para el ministerio que se nos ha dado, ¿verdad? Que es predicar el evangelio y amarnos unos a los otros y al prójimo. Otra cosa que mencionas es como Dios puso en tu corazón eh, esta bendición y este deseo y no una carga, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos este estereotipo que traemos del mundo y de nuestro pecado, pensar que una persona con alguna discapacidad eh, es una carga, ¿verdad? En vez de, es una oportunidad de servir, es una oportunidad de aprender de ellos, de amarnos unos a otros y de servirnos unos a otros, ¿verdad? Otra cosa que tú mencionas es cómo Dios te mostró que a veces pensamos que ellos se tienen que adaptar a la iglesia en vez de ser algo mutuo, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra cuando el Señor dice que estimemos a los hermanos superiores a nosotros, ¿verdad? ujú. Tener un corazón de servicio y esto invita a humildad y a decir, espérate, ¿qué necesidades? Y como tú dices, una población que tiene un lenguaje, que tiene necesidades específicas, eh, que tienen sus particularidades, así como lo tienen las madres. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero un grupo de madres tiene cosas muy particulares, ¿verdad? Claro. Que como iglesia tenemos que aprender. Me encanta. Para aquellos que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, comentario, para no perderlo en el live, en los comentarios, pueden usar el símbolo de pregunta y ahí vamos al final estar compartiendo con ustedes. Maravilloso, me encanta escuchar eso, Alisa. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, antes de eso, quiero que nos compartas algunos testimonios durante todos esos años que sirviste en tu primera iglesia. Eh, eh,
que tocaron tu corazón, que Dios usó para formar tu carácter, para ver a Cristo en medio de esta población? Sí, bueno, creo que algo muy importante que destacar es que desde hace muchos años el Señor puso eso en corazón o abrió, digamos, los ojos ante esa necesidad eh, con los pastores principales, el pastor y su esposa de la iglesia. Eh, Ellos desde hace mucho tiempo empezaron a discipular a este hermano sordo, que después se convirtió en pastor, se casó con una misionera, o sea, fue algo súper lindo y empezó ahí, ¿verdad? El ministerio. Desde hace muchos años ellos eh, venían haciendo actividades para los jóvenes, para los adultos, empezaron a seguir, pues o sea, yo ni estaba, ¿verdad? Obviamente. Ujú. Los cultos accesibles, ¿verdad? En lengua de señas, interpretadas, se tenía un espacio solo para las personas sordas, para que tuvieran su enseñanza también aparte, como más, pues en lengua de señas, ¿verdad? Y no tanto el tema de la interpretación. Eh, También realizan todavía campamentos anuales para personas sordas, entonces invitan a cualquier persona del país que quiera venir y así. Entonces, cuando yo empecé a servir, ¿verdad? Después de que estuve aprendiendo tiempo, empecé a servir y éramos un equipo muy, muy bonito, diverso, ¿verdad? Por personas sordas y por nosotros oyentes, o sea, distintas edades, de todo, ¿verdad? Entonces, em, yo aprendí muchísimo, porque ahí me di cuenta que no estaba solo para dar y dar, sino que yo recibía muchísimo de parte de ellos, ¿verdad? Y muchos de los líderes que tenían, y pues eran personas sordas, ¿verdad? Entonces, Mm. fui enseñada y el Señor también corrigiendo mi corazón y quitando ese orgullo, ¿verdad? Que tenemos, porque a veces pensamos como, no, para mí todos son iguales y yo amo a todos igual y eh, como vemos en Santiago, no tengo favoritismo, ¿verdad? Pero Ujú. realmente sí, ¿verdad? Y en cierta forma nos sentimos muchas veces superiores hasta que nos involucramos y el Señor nos permite ver, no, no, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Entonces, por ahí empecé y empecé a formar relaciones con amigos, que para mí fue sumamente impactante ver cómo el Evangelio es para todos, ¿verdad? Amén. En la misma medida y el Espíritu Santo es el mismo en la misma medida para todos, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, con personas específicas fue algo como hay un shock a mi corazón, eh, ver personas sordas que con su corazón escucharon. Ay, ¿me escuchas todavía? Sí. Ok. Se rindieron al Evangelio y empezaron a servir e inclusive a discipular a otros. Y eso para mí era demasiado impactante, ¿verdad? Y ver cómo ellos no dependen en ninguna medida de nosotros, ¿verdad? O sea, el Señor, como vos decís, los ha dotado eh, de lo que necesitan, ¿verdad? No, no nos necesitan a nosotros. Eh, y entonces ver ese proceso de crecimiento que a veces uno piensa como, no, quizás ellos no, eh, o quizás ellos pueden crecer de esta cierta forma, o, ¿verdad? Y pensamos que existe esa diferencia, pero durante todo ese tiempo pude ver eso, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesús que me salvó a mí, iba salvando a muchos de ellos iban creciendo, iban teniendo un anhelo y un deseo por profundizar en la palabra, por tener una relación íntima con el Señor. Entonces, eh, eso para mí fue, o sea, el Señor hablándome y formándome todo este tiempo, quitando mucho orgullo, ¿verdad? Y pues que como ser humano tengo. eh, y también viendo que todos somos, como vos decías, necesitados de distintas formas, ¿verdad? Por la comunidad en la que somos. Entonces, sí, y desde ahí, digamos, ha sido un proceso, no es como que yo te digo, ya, digamos, no, el Señor cada Ujú. día me sigue enseñando y me sigue asombrando. Eh, y por el hecho de esto, inclusive habían hermanos que decían,
yo quiero empezar a estudiar teología, ¿verdad? Y que inclusive hermanos que tenían todas las herramientas para hacerlo y uno mismo dice, "Meh". Después ellos con todas las barreras que lastimosamente presentan, muchos de ellos manifestaban, no, yo quiero estudiar teología, ¿verdad? Quiero entrar en el seminario, quiero muchas cosas, ¿verdad? Y pues que simplemente, o sea, han impactado eh, mi corazón. Porque Dios pone tanto el hacer como el querer en nuestros corazones, ¿verdad? Por su buena Claro. voluntad. Y yo creo que eso es tú sabes que leía en un libro sobre Johnny Emerson Tara y ella dice que Dios trae a personas y a familias de hijos con discapacidad eh, para mover a la iglesia de su comodidad y de esos... em, de esos pensamientos que tenemos que cómo debe lucir la iglesia y cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y ellos llegan y mueven nuestro mundo y nos muestran nuestro orgullo, nuestro pecado, dónde están las barreras, que no las pone Dios, las pone el hombre, ¿verdad? Así es. Y las pone la sociedad que es constituida por los hombres. Alisa, cuéntame, porque nos has mencionado que has hecho amistades con personas sordas, personas con discapacidad auditiva. Cuéntanos de quizás una amistad que tengas muy, muy cercana a tu corazón, eh, eh, donde ambos se han edificado de una manera maravillosa. Cuéntanos también cómo establecer una relación con una persona sorda. O sea, quizás alguno de las personas que verán este en vivo, que lo están viendo, dicen, bueno, más o menos conozco a alguien, pero no sé exactamente cómo eh, hacerme cercano a una persona. Yo siempre digo en las publicaciones que pongo, son personas igual que nosotros, son personas igual que todas, pero bueno, creo que eso no lo tenemos que repetir una y otra vez, pero yo en lo particular todavía no tengo la bendición de, de tener una amistad en persona, porque a través de este medio sí lo tengo. Jenny, una hermana que vive en México, eh, por la cual que desgraciadamente Instagram no tiene subtítulos para los en vivo, ella no puede estar con nosotros y ser edificada, ¿verdad? Estas son las problemáticas de no hacer la tecnología accesible a todos. Cuéntanos, cosas que el Señor te ha mostrado, cosas que has aprendido para hacer crecer una amistad con alguien sordo. Sí, bueno, yo tuve la bendición, ¿verdad? De llegar a ya un grupo que estaba formado, ¿verdad? Entonces eso fue una bendición de Dios y ahorita tal vez hablamos cómo encontrar uno, ¿verdad? Porque eso es lo que estabas diciendo. Uh-huh. Y bueno, creo que tengo un amigo cercano, es el amigo más cercano que tengo, de una persona suelta más cercana. Y, y te puedo decir que es un amigo común y corriente, o sea, a veces uno piensa como, wow, es que seguro ahí hay algo, no, no, o sea, es un amigo común y corriente, solo que nos comunicamos de una forma distinta, ¿verdad? A que con las otras personas. Eh, pero vieras que es interesante porque yo suelo decirle a las personas que están intentando acercarse a una persona sorda que no se desanimen si de pronto sienten una barrera como de que "Ey, no, no me quiere dejar entrar, ¿verdad? Mm. Eso fue algo que a mí me pasó, ¿verdad? Que yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo estoy demasiado emocionada y demasiado interesada en seamos amigos, ¿verdad? Y Uh-huh. muchos de ellos simplemente era como, hola, todo bien, hola, todo bien, ¿verdad? Eh, y creo que yo solo quiero motivarlos a que sean pacientes y que puedan perseverar por amor al Señor y a los hermanos. ¿Por qué? Hay que, o sea, tener claro el contexto de sus vidas cada día Uh-huh. y normalmente eh, la sociedad y nosotros como personas oyentes tendemos a rechazar, 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 rechazar de forma directa o indirecta a las personas sordas, ¿verdad? O sea, eso es lo natural. Entonces no es tan común que alguien oyente quiera acercarse de una forma genuina y no porque quiero que seas mi profesor de lesco y porque quiero que, ¿verdad? Sino que porque quiero que tengamos una relación, no es tan común, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. eh,
yo fui siendo intencional. Cosas básicas, como las haces con cualquier persona, de preguntar, ¿cómo estás? Eh, Entre nosotros que ya éramos creyentes, ¿hay algo en lo que puedo orar por vos, que pueda servirte? Eh, Mm, y algo muy bueno para nosotros es que empezamos a servir juntos en este ministerio. Entonces fuimos como compañeros, ¿verdad? Él ujú, enseñándome muchísimo sobre la comunidad sorda y yo enseñándole a él sobre la comunidad oyente, ¿verdad? Porque se necesitan mm, en dos vías. Entonces, yo era como dependiente de él y soy, porque todavía tenemos esa ujú. amistad en muchas áreas y él en mí, digamos, en muchas áreas. Entonces, y pues empezamos a cultivar y pues esa relación, tuvimos un grupito bonito de amigos común y corriente, salíamos, tomábamos café, nos veíamos en la iglesia, hablábamos por mensajes, hablábamos por llamadas, o sea, es como algo normal, ¿verdad? Eh, pero sí algo muy importante es que yo me propuse en el que yo quería aprender lengua de señas, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, como quiero, quiero hacerme amigo de alguien, pero y de pronto las personas sordas sienten eh, que esta persona como que solo quiere practicar conmigo, ¿verdad? Porque llega a pasar Mm, eso, ¿verdad? Solo llega a practicar conmigo y no está más interesado en mi lengua que en mí, ¿verdad? mm, Entonces, eso es muy importante, como demostrar tu amor hacia la persona y no hacia su condición, hacia su lengua, ¿verdad? Sino que lo tomemos de una forma natural y normal, así como cuando si conoces a alguien que habla inglés, le hablas en inglés y sabes, es lo mismo ujú. con una persona sorda. Y bueno, creo que con esto que decía de cómo hacer, yo puedo pensar de pues acá en Costa Rica más que todo, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, se ha levantado aquí como el Señor ha Ujú. avivado algo en Costa Rica, ¿verdad? Que ha despertado en el corazón de muchas personas la necesidad de aprender lengua de señas y predicar el evangelio a personas sordas y simplemente relacionarme con personas sordas. Entonces existen, me imagino que es igual, pues en los distintos países, muchas instituciones o academias de la ESCO, ¿verdad? Y en estos lugares, en estas instituciones, suelen hacer actividades como de relacionar personas oyentes, personas sordas. Aquí lo hacen Ujú. bastante, ¿verdad? Como va a haber algo de arte. Entonces vamos y va a ser mixto, personas sordas, oyentes. Y tal vez ni te interesa como lo que van a hacer, ¿verdad? Pero lo que te interesa es ir y formar relaciones, ir y conocer personas. Entonces hay que aprovechar esos espacios. También tenemos la tecnología. Existen muchísimos grupos en Facebook y Ujú. muchas personas como líderes sordos dentro de la comunidad sorda que puedes seguir, inclusive en las redes sociales, y te Ujú. vas dando cuenta. Aquí se reúnen, esto hacen, porque tal vez es como difícil. Yo le mando un mensaje a una persona y es como raro, ¿verdad? Pero hay que aprovechar esas actividades, ¿verdad? Y esos espacios que la misma ciudad, la sociedad fomenta, ¿verdad? Y nosotros vamos y tomamos pues ventaja de eso. Claro, y es que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, salimos del templo para ir al mundo, ¿verdad? Ir a nuestras comunidades, a relacionarnos y a decir, yo soy partícipe, yo estoy interesado en ustedes, yo quiero formar relaciones, porque Dios nos hizo seres relacionales, ¿verdad? Y algo que tú mencionas es como un ejemplo, ¿no? Cuando conoces a alguien que solamente quizás habla inglés, ¿verdad? Cuando alguien americano o inglés va a nuestros países y eh, y solo hablo inglés. Y tú tratas de aprender inglés. ¿Por qué? Porque quieres conocer a esa persona, porque tienes un interés genuino en esa persona, porque quieres comunicar lo que hay en tu corazón con esa persona, porque quieres entender quién es esa persona. Y yo creo que si vemos esto de invertir en nuestras iglesias, que nuestros miembros y nuestras comunidades eclesiásticas aprendan el lenguaje de enseña de nuestros países, si lo vemos con esa intención de amar, de conocerlos, de traerlos, ¿con cuál fin? Con llevar el Evangelio y con
amar a nuestros hermanos que son sordos y serlos parte de nuestras congregaciones para que ellos no se sientan aislados y para que ellos no tengan que ir a la comunidad secular a encontrar ese grupo donde ellos se puedan identificar de alguna manera. Gracias por esas insignias, muchísimas gracias. Sí, sí. Di. Y con esto que decís, creo que es muy importante que nosotros tengamos claro que no aprendemos lengua de señas y no buscamos a personas sordas ni nos relacionamos para hacer obra social y incluso porque esa puede ser la intención detrás del corazón muchas veces, saciar o ponerle un check a mi lista Uh de hice esto, ¿verdad? -huh. Por mí, ¿verdad? Simplemente es algo vano. O por esto oh, pobrecito, yo quiero ayudar y quiero, ¿verdad? Y perdemos el enfoque, ¿verdad? De que lo hacemos por amor al Señor y por deseo de compartir su evangelio, ¿verdad? Porque es fácil desviarnos y pensar que estamos haciendo obra social, ¿verdad? Inclusive llegamos a ver a las personas como un proyecto, ¿verdad? Y no, eso no es no lo que debemos hacer. Yo lo he mencionado muchas veces y cada vez que, como tú lo acabas de mencionar, y leo en libro y escucho a otros hermanos y digo, gloria a Dios, porque más personas entienden de que no invertimos en recursos, en tiempo, aprendiendo lengua de señas, cualquier tipo de habilidades que necesitamos para servir a cualquier persona o familia con algún tipo de diagnóstico, no para hacer un evangelio de justicia social, no para Uh -huh. ganarme el cielo por obras, lo hacemos porque amamos a Cristo y porque Amén. sabemos lo que el Señor nos ha perdonado, nos ha amado en Cristo Jesús. Es Amén. imposible no dar ese amor, es imposible no ir por aquello, como dice el Señor en Lucas 14, ve a las calles, ve a las plazas, ve a la ciudad, por el cojo, por el mango, por el sordo, por el ciego. Y yo eh, y una de las cosas que estamos haciendo este en vivo es para que todos ustedes, cuando vean un editorial, cuando vean un ministerio que no tenga subtítulos, que no haga el contenido tan bueno que hacen para la iglesia, para otras personas que son ciegas, que no oyen, decirle, por favor, necesitamos este contenido accesible para todos. O sea, tenemos que levantar la voz por ellos. Claro. Nosotros, Dios nos ha puesto para edificarnos, para llamarnos la atención, ¿verdad? En amor y decir, oye, nos falta esto. Necesitamos también pensar en este hermano. Alisa, cuéntanos esa transición de esta iglesia tan maravillosa, donde fuiste miembro por tantos años, donde tuviste la bendición de ese pastor para luego hacer la transición a esta nueva iglesia. ¿Cómo es ahora, verdad, que tú estás empezando este bebé, este ministerio nuevo para personas sordas? Cuéntanos un poquito cómo el Señor ha ido formando este ministerio en esta nueva iglesia. Claro. Bueno, eso fue una transición bien interesante y como yo te comentaba, mi hermana se casa, ¿verdad? Junto con su esposo, bueno, él empieza a pastorear una iglesia. em, y ya, digamos, ya, yo digo esto, ya cuando vos tuviste como contacto con esta comunidad, no puedes solo decir, ya, ¿verdad? Sino que de Ujú, una vez ya, desde que ellos se pasaron, mi hermana y yo empezamos con esto de, aquí falta esto, aquí falta esto, aquí falta esto, ¿verdad? Es una necesidad, más porque es en una provincia diferente y todo, ¿verdad? Esto hace ujú. falta acá. Entonces yo empiezo a orar por eso, empiezo a orar por eso y el Señor empieza a confirmar, ¿verdad? Claro, con mucho terror, porque yo siempre digo como, bueno, ¿y quién soy yo, verdad? Eh, y pues el Señor empezó a abrir las puertas, entonces eh, por su buena voluntad me pude pasar y junto con mi hermana empezamos
a ver qué hacíamos, ¿verdad? Habían, gracias a Dios, dos hermanos sordos y ya, o sea, ya eso era suficiente, ¿verdad? Que se Ujú. necesitaban personas, ya habían. Entonces, las dos hemos estudiado lengua de señas, entonces hemos durante este tiempo y más durante el tema de la pandemia y así, que las reuniones eran virtuales, empezamos a interpretar las predicaciones por Zoom, por los medios, ¿verdad? Entonces, una parte ella, una parte yo, porque de pronto se volvían muy cansados, entonces nos dividíamos y hasta la fecha lo hacemos así. Y en todo ese periodo, ¿verdad? Un tiempo antes, estos hermanos sordos que te comentaba, uno de ellos es profesor del ESCOACAM. Entonces él empezó a dar cursos a la congregación. Muchas personas de la congregación se animaron. Como todo, ahora empezaron un montón y terminaron poquititos y así. Pero entonces ya la congregación empezó a tener conciencia de esto, que antes pues, Ujú. simplemente era algo que no tenían conocimiento. Y desde ahí, inclusive el Señor ha despertado en el corazón de hermanos que ya llevaron tal vez algo básico, buscar por fuera cursos formales y, o sea, como crecer más en esta área. Pero bueno, ya que volvimos presencialmente y todos seguimos con el tema de la interpretación, de las predicaciones, de los mensajes, y sí pensábamos como, bueno, ya, esto no está siendo suficiente, ¿verdad? Ujú. Porque así como los adultos mayores de la iglesia tienen necesidad, los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, Ujú. igualmente las personas sordas. Entonces pensábamos, bueno, hace falta este espacio y ahora solamente para ellos, ¿verdad? Para ellos y con ellos. Ujú. Entonces, si Dios lo permite, ahorita en febrero tenemos nuestra primera reunión, ¿verdad? Para personas sordas y orando, siempre seguimos orando que el Señor pueda, dentro de la misma iglesia, que ya tiene conocimiento de la necesidad que hay, eh, involucrarse, ¿verdad? Y sabes algo muy interesante, es que por alguna razón existen muchas más mujeres interesadas y no tanto Wow. hombres, ¿verdad? Entonces necesitamos hermanos, ¿verdad? Y yo Ujú. les quiero como animar a que necesitamos hermanos varones que también quieran ser sensibles a esta comunidad, involucrarse y no saben lo que van a ganar, ¿verdad? A veces uno piensa como es que yo voy a dar, no, lo que vas a ganar, lo que el Señor te va a enseñar, de la forma en la que el Señor te va a formar. Eh, pero así vamos. Y yo siempre he pensado eso, como si el Señor te ha mostrado una necesidad, tenés que hacer algo con eso, ya, o sea, no podemos No hay esperar a tiempo que... que perder en esta vida. Exacto, El exacto, tiempo, o sea, tenemos esta vida para trabajar para el reino de Dios, ¿verdad? No vamos a desperdiciar todo lo que el Señor nos ha dado. así es. Entonces, sí. Alisa, algo que mencionas ahí, en, me encanta uno de que sea un pastor sordo y un hermano que estén dando clases de lesco. O sea, el ministerio sobre la discapacidad es para personas con discapacidad y con personas con discapacidad, ¿verdad? Totalmente. O sea, es como que yo ahora quisiera darle una charla a una mamá que tiene 4 hijos de cómo, de productividad. Por más que yo quiera, por más que yo tenga el deseo, ¿no? Por más conocimiento bíblico, sí, todos estamos llamados a ser consejeros, a animar y todo, pero yo no camino diariamente en esos zapatos. Entonces, por eso la iglesia y el liderazgo debe de tener creyentes maduros en la fe que vivan esa realidad, que Ujú. caminen con el Señor en esa realidad de cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? Para consolarnos, para traer cosas que para otras personas, si alguien no se los muestra, no los ve, porque es así, ¿verdad? Como a veces no sabemos todo lo que nuestros pastores viven y Sí, pasan, ¿verdad? Porque no estamos en esos zapatos. Entonces, eso me encanta de que tu iglesia, estas dos iglesias, pues estén equipando y que no importa ya con tener dos hermanos sordos en parte de nuestra congregación es más que suficiente, o sea, es ujú, tremendo comenzar. Y otra cosa, hermanos, no tenemos que esperar a que alguien llegue para empezar a equiparnos, claro. porque yo le aseguro
que nadie se prepara para el matrimonio cuando se acaba de casar, ¿verdad? O sea, eso no es sabio, ¿correcto? Ningún pastor se va a preparar, bueno, cuando ya tengo a una congregación. No, nos preparamos, nos equipamos, oramos, dejamos que el Señor vaya haciendo la obra para cuando el Señor traiga o el Señor nos envíe, ¿verdad? Ya nuestra iglesia tenga una base, ¿verdad? Y creciendo sobre eso. Eh, Alisa, cuéntanos en estos momentos, en esta congregación, es tu cuñado el pastor, gloria a Dios, tu hermana también, Sabelesco, ¿verdad? Qué bonito. Una cosa que mencionaba durante la pandemia, qué bendición, ¿verdad? Que ustedes pudieron servir a esta comunidad en, con la palabra a través de lengua de señas. Y la pandemia mostró de que la iglesia sí puede ser accesible, la Claro, iglesia sí puede adaptarse, sí puede hacer cambio. ¿Qué toma? El interés. Es decir, que sí, Señor. Porque la pandemia nos obligó y lo hicimos, ¿no? así es. Entonces, cuánto más maravilloso es que lo hagamos ya cuando nos podemos congregar en persona, ¿verdad? Que es lo mejor. Así es. Y perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Algo muy bonito que pasó durante la pandemia es que como se interpretaban los cultos, los servicios, las enseñanzas, habían momentos en los que pues tal vez nadie se conectaba, como de personas sordas. Entonces los mismos hermanos, muchos nos escribían como, mira, hoy no se conectaron o hoy no va a haber interpretación, ¿verdad? Y ya ellos estaban conscientes de Ujú, esto se tiene que hacer, ¿verdad? ujú. Eh, entonces eso fue muy bonito porque también permitió que la iglesia en general tuviera visibilidad de esto, tenemos que hacerlo. Y algo muy bonito que inclusive ahorita yo puedo ver es que a veces cuando estamos cantando, ¿verdad? Por allá, por detrás, ¿verdad? Como uno está de frente y los hermanos ahí, se ven varias manos cantando, y eso es muy bonito, ¿verdad? Como que lo veamos de una forma Precioso. muy natural. O sea, Ujú. no tengo que tener tal condición, o el Señor me tiene que hacer este llamado específico, ¿no? O sea, seamos iglesia, seamos parte de, o sea, de este cuerpo, ¿verdad? En el que el Señor nos ha puesto. Y, y no, o sea, eso fue una bendición muy bonita y sigue siendo. Amén. Otra cosa también, como tú dices, que sea algo normal. O, a mí, la verdad, estoy bendecida. Mi iglesia local, pues, estamos en este rumbo, ¿no? Y yo digo, Señor, qué hermoso sería ver a los jóvenes de mi iglesia interpretando lenguas de señas. La prédica de nuestro pastor, o sea, una comida tan sana con tanta sustancia, ¿verdad? Ver en conferencias grandes a personas interpretando, o sea, ¿no? Subtítulos, haciendo accesible a todo creyente, ¿verdad? Em, la palabra del Señor, esa comunidad, crecer juntos, porque la realidad es que muchas personas no se congregan porque la iglesia no está preparada acerca de ello. Pero si ya nosotros empezamos a publicar, empezamos a hacer los pasos, aunque no tengamos a nadie todavía, el Señor va trayendo y vamos compartiendo. Y cuando la gente dice, oh, wow, ahí soy bienvenido, ahí puedo aprender, ahí puedo crecer, pues voy para allá, como sea, ¿no? Yo creo que eso es muy, 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 muy importante. Alisa, vamos a hablar de cómo podemos comenzar un ministerio para personas sordas. O sea, durante todo este tiempo, estos años, tu experiencia, cómo te has equipado, has sido enseñada por líderes, eh, tienes amigos sordos, convives con esta comunidad. ¿Cuáles son esas cosas que debemos de hacer para aquellas personas que dicen, bueno, no sé, pero quiero hacerlo? Quiero tomar la iniciativa en mi iglesia, quiero animar a otros hermanos, vamos a ayudarlos a ellos a,
a darle como una guía de cómo comenzar un ministerio así. Claro. Bueno, yo creo que lo primero, y como todo en la vida, es que debemos permanecer en el Señor, ¿verdad? Uno, porque como la misma palabra nos enseña, no podemos hacer nada separados de Él, ¿verdad? Y también por este tema que hablábamos, que es muy fácil que nuestro corazón se desvíe y lleguemos a hacerlo, no por amor al Señor, su evangelio, su iglesia y los perdidos, sino por un tema mío, ¿verdad? Y wow, vean cómo soy yo, wow, sé esta lengua, wow, qué inclusiva que soy, ¿verdad? Sino que siempre tengamos o llevemos nuestro corazón a la cruz y recordemos que es por amor al Señor y por ellos. Em, y bueno, creo que el siguiente paso es involucrarse, ¿verdad? A veces nos da mucho miedo y así me pasó a mí, porque uno dice, uy, no, tenemos sistemas de comunicación distintos y no lo va a entender nada, entonces me da vergüenza, entonces mejor me voy. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Y yo lo Ujú, veo, digamos, yo lo veo inclusive en mi iglesia, que hay muchas personas que es como, uy, ojalá no me lo tope, porque qué susto saludarlo, ¿verdad? ujú. Y tenemos que involucrarnos. Entonces, yo digo que sin miedo, vayas y seas intencional. Si ya conoces a personas sordas, en mostrarte cómo te llamas, en dónde vivís, qué te gusta hacer, todas esas cosas, ¿verdad? De un interés genuino. Y si no conoces, esto que estábamos hablando de ser intencional en buscar, ¿verdad? Estos instituciones que realizan actividades, estos grupos, que ahí vas a estar informado, ¿verdad? Y vas a poder ir a esos lugares y ser intencional, porque a veces, como decías, no nos podemos sentar y esperar a que, bueno, no, señor, hasta que entre por esta puerta una persona sorda, ¿verdad? Sino que tenemos que ser intencionales. El Señor fue intencional en venir, morir y salvarnos, ¿verdad? Nosotros debemos ser intencionales Amén. igualmente. Y también que formes relaciones, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el ministerio de discapacidad es solo cuando tenga cierto número aquí sentados en el templo, ¿verdad? Ujú. Y podemos hacer ministerio uno a uno, ¿verdad? Y eso es muy importante, que busques discipular, ¿verdad? Busques discipular, no solo formar relaciones, sino empezar a compartir vida, y en la medida en la que va pasando eso, vas a poder tener ya personas, ¿verdad? Que se van incluyendo a la iglesia, eh, pero no esperes. También esto que decías, que tenemos que prepararnos. A veces buscamos mucha preparación en muchos ámbitos, que está súper bien, ¿verdad? Y tendemos en cierta forma, menospreciar la preparación, el estudio, lo que sea que debamos tener para edificar a la iglesia y servir al cuerpo de Cristo. Entonces, yo igual como que te motiva a que seas intencional en aprender lengua de señas, y no con una actitud de, o sea, más bien aproveche que yo sé esto, ¿verdad? Sino que más bien Ujú. te pongas en el lugar del hermano y que quieras hacer lo mejor para el Señor y que puedas investigar, buscar de su cultura, porque a veces, y un error de los más grandes que cometemos es asumir, ¿verdad? Mm. Asumimos que sabemos quiénes son, asumimos que sabemos sus necesidades, asumimos que muchas cosas, y olvidamos lo más básico, que es preguntar, ¿verdad? Ujú. Preguntar. Entonces, yo he aprendido mucho eso. A mí muchas cosas me dan mucha vergüenza, pero he aprendido en que tengo que preguntar, porque yo no lo sé todo, porque Ujú. soy débil, porque tengo muchas limitaciones. Y vos no llegás a otro país, a otra cultura y decís, bueno, vamos a hacer esto a mi forma, sino que vas poquito a poquito, con paciencia, involucrándote, aprendiendo cultura, comunidad, y vas pues, formando estas relaciones. Y bueno, creo que también esto que decías de la cantidad, creo que eso es muy importante. No te concentres en la cantidad y no esperes a que, bueno, hasta que tengamos 5, ¿verdad? Al Señor le importa un alma al Señor le importa, una oveja a Él le importa, de las Eh, 99. exacto. Entonces, Amén. nosotros, o sea, el Señor, Dios del universo, creador, soberano, se interesa en la vida de un ser humano
como nosotros, ¿verdad? En la misma condición, decimos, ¿no? O sea, casi que damos el mensaje de no lo vales, ¿verdad? Y tenemos que no concentrarnos en los números ni en la cantidad. Y vale la pena servir al Señor y amar a los hermanos, aunque sea con una persona, ¿verdad? Y hay que contagiar a la iglesia, ¿verdad? Si el Ujú. Señor te ha permitido a vos ver esta necesidad y ha puesto esto tan bonito en tu corazón, tenés que empezar a ser un mensajero, un vocero Ujú. para el resto de la congregación, de la iglesia, motivar, dar visibilidad y empezar vos. A veces esperamos como que, uy, que alguien más se levante y no, o sea, levántate y Y da empezar, miedo, o sea, yo lo estoy viviendo en carne propia, claro. ¿no? Y, y sí, como tú decías ahorita, o sea, yo, es como que Moisés, ¿no? Sí, Y sí, realmente a veces no tenemos el Aarón, a veces no tenemos tantas personas a nuestro alrededor, pero tenemos al más importante. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. O sea, no estamos así solas, es. ¿verdad? Tenemos al Dios Trino. Y Dios va a poner personas a nuestro alrededor que quizás no conozcan, pero dicen, hermana, tengo el interés, ¿verdad? Ujú. Y lo estoy viviendo en mi iglesia en particular, ¿verdad? Y tú lo vives en la tuya y muchas otras personas que me comentan, una persona, hermano, una persona que tú puedas servir, que tú puedas amar, que puedas discipular, que puedas mostrar, un hermano de quien tú puedas testificar a otros hermanos, a quien tú le puedas hablar a tu pastor, a tu líder de grupo, a otros amigos durante la semana. Eh, y contar las maravillas que Dios está haciendo en la vida de esa persona, los talentos que tiene esa persona, cómo te está edificando y tú a él, o sea, es algo mutuo. Y orar todo el tiempo, orar, Sí, ¿sabes por qué? Porque es difícil. Tú sabes que Charles Spurgeon tiene una frase muy buena que dice que cuando tú vas a comenzar un ministerio o tienes un ministerio, él dice, tienes que tener un oído sordo y un ojo tuerto. Oído sordo y ojo tuerto. Y él lo dice ¿por qué? Por nuestra humanidad, por nuestro pecado y el que está alrededor de nosotros. Porque aún en la iglesia el Señor nos está santificando y sí, no somos perfectos todavía, todavía vive y estamos luchando contra este pecado, ¿verdad? Constantemente la carne y el espíritu están en batalla. Entonces, no te desanimes y cuando te desanimes, mira la cruz de Moisés, ¿sabes qué? Vale la pena por Cristo. amén, sí, Y no depender de nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y esa es una de mis batallas. Eh, y tú tienes la bendición de que tienes el apoyo de tu pastor. Y cuéntame un poquito, o sea, cómo obviamente tu pastor es tu cuñado, el esposo de tu hermana, que también sabe lesco, y obviamente Dios ha puesto ese deseo en él de apoyar un ministerio para personas sordas. Eh, Alisa, cuéntanos con tu otro pastor que está en la otra iglesia, en la otra ciudad donde vives en Costa Rica. O sea, ¿cómo quizás unas palabras de ánimo para esos líderes en otras iglesias, pastores? Comparte algunas palabras de ánimo y por qué esto es tan necesario y una gran bendición para la iglesia. sí. Bueno, Mm. eso también ha sido muy impactante para mí, ¿verdad? Ay, tener líderes y pastores que no solo se han interesado, ¿verdad? Sino que han amado a esta población. Y lo veo muy cercanamente con mi cuñado, con mi pastor, ¿verdad? Él, cuando estábamos en la otra iglesia, porque él también estaba conmigo, él empezó a formar estas relaciones. Y algo muy bonito, y creo que esto es de mucho ánimo, es que él antes, sin tener mucho conocimiento, muchas personas sordas le pedían consejo, ¿verdad? Sus amigos hombres sordos se quedaban a dormir con él a su casa y siempre cuentan eso, como teníamos noches de consejería y él decía, yo sin saber mucho, ¿verdad? Sin saber mucho de señas. Ellos mismos le fueron enseñando, él mismo a través de sus vidas fue aprendiendo, ¿verdad? Y como te digo, ya una vez que has
tenido contacto con ellos, no puedes decir como, ay, ya, chao, me voy y de ahí esto se murió, ¿verdad? Sino que eso en él también estuvo, ¿verdad? Y él lo hace de una forma muy natural, no es como los hermanos con sordera o este ministerio, ¿verdad? Sino que, o sea, así como con el resto de los hermanos, así como con el resto de los ministerios, es algo pues sencillamente normal, ¿verdad? Amén. Eh, y él los invita a su casa, tiene consejerías, tiene, o sea, todo esto que hace con una persona, o sea, Sin con cualquier hermano, discapacidad, exacto. exacto. Entonces, hasta eso, a veces pensamos como, "Uy, es que tengo que alcanzar cierto nivel para poder", y no, y creo que con eso los quiero motivar. Él mismo y yo misma, o sea, todos, sin tener mucho conocimiento, cuando ellos se dan cuenta que genuinamente vos estás interesado en sus vidas y en amarlos, van a también abrirse, ¿verdad? Y ser tus amigos y compartir sus cargas, compartir sus luchas, ¿verdad? Y no necesitas ser un profesional graduado de lengua, ¿verdad? Sino que solo eh, ser sensible a las necesidades y pues si ya tenés la oportunidad de aprender y todo eso, y súper bien. Pero si no, no importa, con lo que tenés, puedes servir. eh, y algunos hermanos pastores han manifestado en, wow, qué bonito esto, inclusive motivado como a los miembros de sus iglesias, en, tenemos que ponernos en contacto con ellos y aprender y ver cómo empezamos acá y así. Entonces, cuando eso viene como desde el liderazgo, baja a la iglesia de una forma, con un impacto mucho más grande, ¿verdad? Entonces, sí, Ok, vamos a resumir dos cosas importantes que dijiste. Una, invertir en su vida. O sea, lo que yo veo en estos pastores es que no es que te vi un domingo, te saludé, aprendí algo de señas y todo bien. No, o sea, estas personas invirtieron en la vida de estos hermanos, ¿verdad? Ven a mi casa, nos tomamos un café, compartimos la vida. O sea, correcto. invertir, ¿no? Abrir las puertas realmente de nuestros corazones es decir, ven a mi vida después del domingo, ¿verdad? Eso es lo que, una de las cosas que veo en este testimonio que nos dice. Otra cosa que dice es cuando el liderazgo está involucrado, ¿verdad? Como todo eso es un agua fresca, ¿verdad? Que se Sí, derrama en toda la congregación y sabemos que el pastor no puede hacer todo, no debe hacer todo porque no es bíblico, pero el liderazgo de la iglesia anima y da la bendición y dice, esto es bíblico y le muestra a la congregación, esto es de Dios, esto está en la palabra, vamos juntos, ¿verdad? Y qué mejor que recibir ese ánimo de tu pastor, de tus líderes, en, de que necesitamos que el evangelio, que la vida en comunidad en nuestras iglesias sea accesible para todos, ¿verdad? Y de aprender y de equiparnos. Esas dos cosas me encantan, eh, que tú des testimonio de eso. Alisa, vamos a hablar un poquitico sobre el contenido accesible, ¿verdad? Cuánto, iglesia amada, todos esos ministerios maravillosos sí, que usan las redes sociales, las páginas, las conferencias, que tienen un alcance tan grande. Necesitamos que su contenido sea accesible. Por favor. Yo sé sí, que quizás tienen que invertir un poco más, pero si tenemos, y voy a decir algo a lo mejor un poco rudo, pero si tenemos dinero para comprar buenos micrófonos, para que la alabanza del Señor se escuche bien, con excelencia, podemos poner también recursos así para es. que otras personas con otro tipo de capacidades de entender la Biblia, de aprender la Biblia con otras necesidades, también sean edificados y los perdidos sean alcanzados. Correcto. Dime, háblanos tú un poquito. Sí, que si nos ponemos a pensar, si ya de por sí las personas sordas tienen muchas barreras en cuanto al acceso a la información en general, ¿verdad? En cuanto a salud, de política, todo, ¿verdad? Tienen muchas barreras. Ahora, ¿cuánto más con la Biblia, ¿verdad? Con sana doctrina, con Uh enseñanzas -huh. que les edifiquen, con contenido,
cristiano, ¿verdad? Y podemos ver que en los últimos años, ¿verdad? O inclusive meses, se han levantado mucha gente por las redes sociales, por todo este método de podcast y así, que son Ujú. maravillosos y a mí en lo personal me edifican de una manera muy grande. Pero como te decía, es una injusticia que ese contenido se lo pierdan tantas personas que sé que lo Un consumirían. momentico, Alisa, dice Lleno, que es una hermana de Costa Rica, que hay personas sordas conectadas, que si podrías hablar, enseña. O sea, tú en Lesco, Ujú. para los que estén en Costa Rica, pues puedan eh, leer. Perfecto. Y sí, lo que te decía, que yo sé que hay muchas personas sordas que consumirían el contenido, pero simplemente no hay. Y como esto que decías, entonces voy y busco lo que sí es accesible y muy posiblemente eso no vaya a ser de edificación para sus vidas. Entonces es una lástima que perdamos tantos, inclusive, o sea, personas, porque como lo que decíamos, es que es una minoría y no podemos como pensar así, son igualmente la iglesia y como esto que decías, es invertir un poquito más de recursos, de tiempo, pero definitivamente vale la pena. Amén, amén. Ok, cuando yo vaya hablando, tú vas traduciendo, que voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado. Señor, ayúdame para recordarlo todo. Y tú vas diciendo, discúlpeme a aquellos hermanos, esto se nos había que haber hecho desde el principio. Perdón. Ok, hemos hablado de cómo Alisa en Costa Rica, en su primera iglesia, aprendió, ¿verdad? Por líderes sordos, por otros hermanos, cómo alcanzar a personas sordas en su comunidad, cómo servir, amar, edificar y hacer vida en la iglesia con hermanos con sordera, con una discapacidad auditiva. Ella habló de la importancia del liderazgo, ¿verdad? De la importancia de que la iglesia se vaya equipando, enseñando unos a otros, no solamente dentro de la iglesia, pero ir y tomar curso de lengua de señas, acorde a cada país que sabemos que tiene su propio eh, lenguaje de señas. También hablamos de la bendición que ha sido para ella, porque Dios ha formado, ha moldeado su corazón, ha tumbado ídolos en su corazón, como el creer que ellos nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Ella ha visto cómo Dios ha tumbado su orgullo, le ha mostrado su orgullo, cómo Dios ha edificado su vida en hacer relaciones genuinas con amigos sordos, ¿verdad? Cómo ellos han podido aplicar los dones y los talentos que el Señor les ha dado para edificar el cuerpo de Dios. También ha hablado cómo cuando se mudó de ciudad en Costa Rica, y plantaron una nueva iglesia. Su hermana también sabe lesco y su pastor es su cuñado y cómo ellos han pues comenzado este ministerio también ahí en esa nueva iglesia. Cómo ella ha visto que el liderazgo y otros hermanos han invitado a estos hermanos a hacer vida normal como todos, a invertir en sus vidas, a discipularlos, a enseñarles la palabra, a convivir, ¿verdad? Aprender de ellos, aprender de sus comunidades, de su lenguaje, de sus retos, porque no es menos cierto que cada población, ¿verdad? Cada grupo de personas con algún tipo de discapacidad eh, tiene sus particularidades, así como las tenemos nosotras las mujeres, los hombres, los solteros, los casados, las mamás con hijos, pues ellos han aprendido, ¿verdad?, de estos hermanos. Hablamos de involucrarnos, de irnos más allá del domingo, de buscar actividades de nuestra comunidad
cómo podemos servir, cómo podemos ser parte eh, de organizaciones seculares, convivir con ellos, aprender de ellos, servirles y hacer conexión y relaciones con ellos. Animar a otros hermanos de lo que tú estás haciendo, invitarlos, compartir con tu pastor, con tu líder del grupo. También hablamos sobre orar para capacitarnos, ¿verdad? Hacerlo por amor a Dios, no por hacer una lista de obras. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Lo hacemos porque queremos compartir lo mejor que tenemos, que es el Evangelio de Jesús. Espérense porque mis músculos están un poco débiles. Esta es la realidad de una persona como yo, que tiene una discapacidad, aunque no se vea. Cuando hablo mucho, pues mis músculos se fatigan. Entonces, pues tengo que hablar un poquito más despacio. Hablamos también sobre hacer contenido accesible. Pedirle a las personas que hacen ministerio que pongan subtítulos, que tengan personas con intérpretes de señas en las conferencias. Necesitamos las editoriales que hagan los libros en audio. Necesitamos como iglesia invertir en que todo este contenido maravilloso de teología se haga en todos los diferentes formatos para que llegue a todos nuestros hermanos que aprenden de maneras diferentes. También hablamos de, por ejemplo, conferencias en tu iglesia. Anima, escríbeles. Conozco hermanos que les gustaría asistir a esta conferencia. ¿Tienen ustedes un intérprete de señas, por favor? Si no, este hermano no podrá ir. Cuando le hacemos conocer a las editoriales, a los ministerios, a los pastores, a las personas que organizan las conferencias, que tenemos hermanos con estas necesidades y estas maneras de aprender, de convivir y de ser parte de la iglesia, lo traemos a la luz y dicen, oh, espérate, no habíamos pensado en esto, gracias Señor. Y nosotros somos sus voces, somos la luz, y estas cosas también podemos compartirlo con otras personas que todavía no conocen a Cristo y aprenden de otras maneras. Yo hago un llamado a cada uno de ustedes que están viendo este video, a que escriban a todas estas personas, hermanos, que crean contenido en redes sociales y le pidan que pongan subtítulos. Espero que muy pronto, perdón que mi voz va cambiando, pero mis músculos se ponen débiles y mi voz cambia. Pidámosles que pongan subtítulos y espero que en el futuro Instagram, cuando hagamos en vivo, existan los subtítulos para que otras personas también puedan compartir con nosotros. Y ahora pues voy a cerrar con Alisa y espero que este video lo voy a publicar, lo compartan con otras personas. Les quiero animar a que si el Señor te da la oportunidad de servir a una persona, es más que suficiente. El Señor dejó 99 ovejas para ir a rescatar a esa oveja. Es mi oración que ores. Quizás no seas el líder de un ministerio para personas sordas. Quizás no seas la persona para capacitar a tu iglesia, pero puedes ser ese hermano
que ayuda con recursos, que aprende, que pone ese granito de arena, que es parte del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, hermanos. Esto no es un llamado de una persona, esto es un llamado, un mandato de toda la iglesia de Cristo. Por favor, solo les pido que oren y que para que el Señor traiga esta verdad a tu corazón. Todos somos necesarios. Quiero que ahora Alisa pues cierre. Tenemos una sorpresa muy bonita que pronto la vamos a compartir. Y Alisa, quiero que cierres este en vivo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, o algún comentario, lo vamos a estar leyendo. Alisa, quiero que compartas algunas últimas Ujú. palabras con nuestros hermanos. Sí, bueno, ha sido un hermoso tiempo en el que hemos podido aprender juntas y espero que ustedes también. Y ahora que el Señor les ha permitido conocer y aprender un poquitito más sobre esta comunidad, esta necesidad y esta bendición, que puedan despertar y ser obedientes a lo que el Señor ponga en sus corazones. Igualmente es nuestra oración, que podamos abandonar los nervios, el miedo. Espero que otra persona lo haga y que podamos ser valientes, porque hay que hacerlo, y que podamos aprovechar y ser bendecidos, sirviendo al cuerpo de Cristo en la iglesia, sin acepción de personas, que no hacemos, pero la verdad es que sí. Entonces, sí, eso sería. Muchas gracias, Ceci, por el espacio. Con mucho gusto, Alisa. Yo sí sé que aquí algunos hermanos están diciendo que van a orar por esta manera de cómo evangelizar de esta manera. Amén. Mili desde Guatemala, ella es estudiante de lenguas de señas en Guatemala. Quiero también decirles que Jimena, nuestra hermana Jimena de la Barca de Papel, también está aprendiendo lesco. Adri de Somos Mucho Más, Somos para Más, de Ministerio en Costa Rica también. Les voy a compartir este ministerio que ellos han hecho, que es teología en Lesco, que es maravilloso. Y vamos a seguir orando. Si tienen algún recurso, déjenmelo saber para yo compartirlo pues con todos ustedes. Ha sido un gusto, una bendición, un privilegio pues compartir este espacio con todos ustedes, con mis hermanos, con mis hermanas, con Alisa. Quiero decirte que eres una bendición para la Iglesia Global de Cristo y para tu iglesia. Doy gracias al Señor por tu vida, por la de tu hermano y toda tu iglesia. Gracias a todos los que nos apoyaron, los que estuvieron con nosotros. Eh, yo los animo que sean valientes, a que oren y confíen que el Señor va delante de nosotros. Les amamos, hermanos, y gracias por compartir esta noche. Nos vemos en el próximo en vivo. Un abrazo. Chao. Chao, Elisa. Un abrazo, hermana. Igual.